acompañe con la palabra, vamos a estar leyendo una porción de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ezequiel capítulo 36. Diga a la persona que tiene a su lado, los próximos 30 minutos, no me molestes. Voy a escuchar la palabra del Señor. Preste mucha atención a lo que Dios tiene para la iglesia en esta mañana. Ezequiel capítulo 36. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 al versículo 11. Ezequiel 36, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Cuando tenga la mano le dice amén. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice así: porque he aquí, yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Ministra a tu iglesia, trae, oh Dios, la revelación que hay en ella, oh Dios, y ministra, edifica tu cuerpo. Queremos que te reveles a nosotros hoy una vez más. Damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos de la Biblia. Se conoce que pertenece al grupo de los profetas mayores. Juntamente con Daniel, con Jeremías, con Isaías, pertenecen al grupo de los profetas mayores. Pero cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura, el libro del profeta Ezequiel nos muestra a las palabras de Dios como escuchar a un padre que está tomando a su hijo de la mano y que le reprende, que le exhorta por su rebeldía, por su desobediencia, por su falta de obedecer a Dios. Pero nosotros vemos pues que cuando llegamos al capítulo 36 es Dios mismo refiriéndose al pueblo de Israel, como que cambia el tono de su mensaje. Él involucra dentro del mensaje, dentro de la palabra, involucra palabras de motivación, de fe, de esperanza para este pueblo. Unas palabras que le dan un ánimo nuevo al pueblo, creyendo en Dios acerca de todas las cosas lindas y preciosas que Él estaría haciendo con su pueblo en la restauración del pueblo de Israel. Y nosotros podemos darnos cuenta que en el versículo 9 del capítulo 36 Dios usa palabras que son típicas de la agricultura. Cuando nosotros estuvimos hace 2 semanas atrás, estuvimos ministrando a la iglesia un mensaje que trataba acerca de las piedras que se utilizaban para la construcción del templo de Salomón. Se recuerdan que aquellas piedras que eran labradas. Pero en esta porción de la Escritura, en el versículo 9, la palabra del Señor hace referencia diciendo: porque he aquí, yo estoy con vosotros, y vosotros a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Esta porción de la Escritura que habla de labrado, pero no tiene que ver con el labrado de la piedra, sino con el labrado de la tierra. Y aquí Dios está trayendo un mensaje muy singular al pueblo, porque lo que Dios le quiere decir a este pueblo: ¿saben qué? Yo voy a permitir que ustedes lleguen a determinados lugares, y en esos lugares donde ustedes van a llegar, yo estaré trabajando, yo estaré labrando su vida, de tal manera que ustedes puedan conocer la voluntad de mi voluntad para cada uno de ustedes. Eso es lo que Dios estaba ministrándole a este pueblo por medio de esta palabra profética, pero no todo terminaba allí, porque Dios le está prometiendo a este pueblo: yo voy a añadir gente, voy a traer una multiplicación de hombres sobre este pueblo, de manera que ustedes puedan levantar sus casas de la ruina en la que se encuentran, y esas casas una vez más van a volver a ser habitadas. Y creo que esa palabra es muy oportuna para nosotros, porque de la misma manera como Dios se reveló en ese tiempo para este pueblo, quiero decirte que esa palabra también es para ti. Y dice la Escritura que no solamente iba a traer una multiplicación de hombres, sino
sino que también iba a traer una multiplicación de ganado. Lo que puedo ver es que Dios también está interesado, mis amados hermanos, en traer un crecimiento favorable para la economía de ese pueblo. Alabanzas a su nombre. Esta palabra es para ti, iglesia. Yo creo que Dios durante mucho tiempo te ha sembrado, te ha plantado en esta tierra, y creo que es con el firme propósito de procesar tu vida. Yo quiero decirte esta mañana, Dios está trabajando contigo y Dios va a traer ensanchamiento, Dios va a traer bendición, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar tu economía, y muchos reconocerán de que eres el Dios verdadero, el Dios de la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Gloria a Dios. Yo leía esta porción de la palabra, esta palabra me llevó paralelamente al Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, porque el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, hace alusión al reino de Dios. Diga conmigo, al reino de Dios. Allí, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que las tres primeras parábolas que se encuentran allí tienen algo muy singular, y es que todas ellas tienen algo en común, y es la semilla. Hay una semilla en medio de cada una de estas parábolas. La primera parábola tiene que ver con la parábola del sembrador, la segunda parábola es la parábola del trigo y de la cizaña, la tercera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Pero si ustedes se percatan en la lectura de la palabra, cada una de las semillas tiene un significado diferente. En la parábola del sembrador, la semilla significa la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Y si nosotros leemos la Escritura en el versículo 18, el Señor Jesús, explicando acerca de esta parábola, decía: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Digo conmigo, el que oye y entiende. No solamente basta oír la palabra, sino entenderla, para que podamos de alguna manera alcanzar el resultado que a través de ella se puede producir en nuestra vida. Dice entonces más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Nos podemos percatar pues que hay cosas, aunque están alrededor de nuestra vida, que están impidiendo de que el provecho de esta palabra se pueda traducir en cada uno de nosotros. Uno de ellos, mi amado hermano, es el afán. Ve conmigo, el afán. El engaño de las riquezas, las aflicciones de este mundo y muchas otras cosas más que se convierten como un serio argumento para que la palabra de Dios traiga provecho y bendición para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la parábola de la semilla de mostaza, esta parábola hace referencia a la fe. La semilla es la fe, que así mismo como la palabra es sembrada en nuestros corazones y produce un fruto, así mismo la fe es por el oír la palabra de Dios. De manera que de la misma manera como una semilla es colocada en la tierra, así mismo como la palabra de Dios es colocada en el corazón de la persona, así mismo Dios coloca en la vida del ser humano una porción de fe, una porción de fe. La Biblia también nos dice que la palabra trae una medida de fe, y cuando esa palabra se hace presente en nosotros, nuestra vida espiritual va creciendo, vamos creciendo espiritualmente de manera que nos convertimos como un árbol muy grande, que podemos dar cobertura a otros, podemos ayudar a otros, podemos traer consejo de Dios a otros, y es algo lindo y precioso. Pero la parábola del trigo y de la cizaña no es una parábola que todo el mundo pudiera identificar
explicar con claridad el significado de la semilla. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas, o muchas veces hemos escuchado, inclusive dentro de la iglesia, que hay gente que dice, hermano, tenga cuidado porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y escuchamos eso con regularidad, que hay gente que está inclusive dentro de la iglesia como unos buenos catadores de cizaña. Pero la palabra del Señor nos dice algo muy singular, porque cuando yo leo esta parábola, la parábola del Señor me dice, en el versículo 24, capítulo 13, según San Mateo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, diga conmigo, buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esta era la preocupación de ellos. Sin embargo, el Señor les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta era la parábola del trigo y de la cizaña que Jesús le expresaba a cada uno de sus discípulos. Después de él hablar otras cosas, después de hablar inclusive de la parábola de la levadura y de explicar el uso de las parábolas, Jesús continúa explicándole a sus discípulos el significado que había dentro de esta porción de la Escritura. En el versículo 36 continúa diciendo, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos todavía no tenían suficientemente claras las palabras que el Señor Jesucristo les había revelado, les había soltado en ese lugar. Sin embargo, el Señor Jesús respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ven conmigo, Jesucristo. Dice la Escritura, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando del mundo. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí en esta mañana? Entonces, en esta porción de la Escritura se está hablando de ti y de mí. Aquí se está haciendo alusión a la iglesia. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. Ahora, la pregunta es, si el dueño del campo es Jesucristo, si nosotros somos la buena semilla, ¿dónde necesitamos nosotros ser sembrados? Si Jesús es el dueño del campo, el dueño del mundo, y nosotros somos la buena semilla, y entonces ¿a dónde desea Jesús que mi vida como semilla sea sembrada? Diga conmigo, en el mundo. El asunto es que durante mucho tiempo hemos escuchado que el mundo le pertenece a quién. Y no queremos nada con el mundo, sino queremos meternos dentro de la iglesia y no tener ninguna relación con el mundo. Pero el Señor Jesucristo en esta parábola está diciendo que ustedes son la buena semilla, ustedes son los hijos del reino, y yo los voy a plantar en el mundo para que llevéis mucho fruto. Alabanzas a su nombre. Nosotros mismos los que hemos adquirido de muchas cosas que Dios nos entrega en nuestras manos para hacer, porque nos hemos convertido en gente meramente religiosa. Pero Dios desea que cada uno de nosotros, en la fe como hijos de Dios,
genuinos y verdaderos, lavados por la sangre del Cordero, que vivimos en una comunión estrecha con Él, podamos incursionar en el mundo para que podamos afectar al mundo. Pero durante mucho tiempo se nos ha dicho: el mundo es del diablo, el mundo es de Satanás, nada con el mundo, tú eres un mundano, allá que para acá. Pero la Biblia me dice en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Alabanzas a su nombre. Entonces, este mundo no le pertenece a Satanás. Diga, este país no le pertenece al diablo. Todo esto y toda nuestra familia le pertenecen a Jesucristo. A Jesucristo. Le doy un aplauso al Rey de la Gloria. Ahora, el detalle del asunto es que la Biblia me dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios aquellos que son guiados como hijos de Dios. Cuando hablamos de la iglesia genuina y verdadera, estamos hablando de los hijos del reino, de aquellos que están bajo el señorío de Jesucristo, y son personas que están guiando su vida, se han dejado guiar por lo que dice el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura, mi amado hermano, la Escritura dice que así mismo como hay un crecimiento del trigo, también hay un crecimiento de la cizaña. O sea, que hay un crecimiento de la iglesia en estos últimos tiempos, pero también hay un crecimiento de la maldad. Porque todos aquellos que practican el pecado son del diablo, son hijos del diablo. Así lo dice la Escritura. Una persona que practica el pecado es una persona. ¿Quién es una persona que practica? Usted va a hacer ejercicio y practica una cantidad de ejercicio, unas sesiones de ejercicio, una persona que constantemente está haciendo cosas que desagradan a Dios. Dice la Escritura que los que practican el pecado son hijos del diablo, pero aquellos que son guiados por el Espíritu son verdaderos hijos de Dios. Entonces, nosotros como verdaderos hijos de Dios necesitamos ser sembrados en este mundo para afectar esta tierra. ¿Lo puede entender? Necesitamos afectar este mundo con lo que Dios ha colocado dentro de ti y dentro de mí. El asunto es que, como decían los discípulos, aquí podemos darnos cuenta, dice en el versículo 28, y les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El versículo 29 dice: él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Y esto es determinante, porque a veces nosotros nos desgastamos en haciendo cosas que no se nos ha mandado hacer. Haciendo cosas que no se nos ha mandado hacer. ¿El campo de quién es? ¿De quién es el campo? ¿De quién es el mundo? ¿De quién es la buena semilla? Y el enemigo, el maligno, ha colocado mala semilla, ha colocado cizaña, pero le dice a sus discípulos: no les corresponde a ustedes separar la cizaña. Eso es un asunto del Señor en el tiempo de la siega, en el tiempo postrero, en el final de los tiempos. Dios ordenará a sus ángeles separar a la cizaña, hasta el manojo para ser quemada, pero al trigo, el verdadero trigo, la iglesia gloriosa de Jesucristo, colocarla en mi granero, colocar la parte para que esté conmigo. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Aplaudan fuerte al Señor. El asunto es el siguiente: que cada semilla, dentro de ella hay un potencial, digo potencial, que necesita ser manifestado. Si nosotros agarramos una pepa de mango y sembramos esa pepa de mango, ¿qué vamos a tener? Mango. Si nosotros agarramos una pepa de aguacate y la sembramos, ¿qué vamos a tener? Aguacate. Aunque demore mucho, al final vamos a tener aguacate. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y como no vemos ningún fruto, queremos echarle cuchillo. Bueno, si muchos fueron los dueños de esta casa, al ver que la mata de aguacate que tenemos aquí adentro no da fruto, ya la habrían parado. Pero el dueño de la casa, el
campo, que sabe que algo está sembrado, sabe que su tiempo dará su fruto. ¿Cuántos han comido patilla? Levanta la mano, ¿cuántos han comido patilla? Usted se da cuenta cuando come patilla, ¿cómo es la semilla de la patilla? Ahora le pregunto, ¿la semilla de la patilla se parece a la patilla? ¿Tiene olor a patilla? ¿Tiene el tamaño de la patilla? Pero cuando la persona siembra patilla, siembra esa semillita negrita, pequeñita, chiquitita, la siembra en la tierra, pero no le coloca esencia de patilla para que sepa patilla, para que huela patilla. Él sabe que sembrando esa semillita chiquitita, la buena noticia es que va a dar patilla. Le digo, va a dar patilla. El asunto es que muchas veces la gente se equivoca con la apariencia. Nos equivocamos con la apariencia, y aquí viene la palabra de Dios para ti. No importa de dónde tú vengas, no importa en qué familia tú hayas nacido, no importa cuál sea tu grado de instrucción, no importa cómo tú te estés vistiendo ahorita, ¿sabes? No importa esto, lo importante es lo que Dios está colocando dentro de ti. El potencial está dentro de ti. Alabanzas a su nombre, y ese potencial necesita ser manifestado. Diga conmigo, necesita ser manifestado. Dígale a su vecino, manifiéstate, manifiéstate. Aleluya. Porque cuando nosotros nos entregan un regalo, yo no sé tú, pero a mí me pasa eso. Cuando a mí me entregan un regalo, yo ni pendiente ni perro caliente con la envoltura, porque yo sé que lo que está dentro es mucho más importante. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Todas estas cosas que estamos hablando, me gusta mucho lo que el Señor hace con nosotros, cómo puedo disfrutar de la sincronía del Espíritu Santo, porque escuchaba a los muchachos cantar cada uno de los temas que ellos escogieron. Inclusive la persona que dirigió el servicio utilizó algunos versículos que tienen mucha alusión con lo que estamos hablando ahora. No me puse de acuerdo ni con los que cantan ni con los que dirigen, pero el mismo Espíritu que está en ellos está en mí, y Dios trae un mensaje específico para tu vida hoy. Alabanzas a su nombre. El mensaje es el mismo. Dios desea que tú te manifiestes. Aleluya. Haga para la persona que está toda la esto. Digo, a la noche del cabello, a la oreja. Dile, Dios quiere que tú te manifiestes, mi hijo querido. Aleluya. Si alguien está dormido, tiene que despertarse. Si todavía alguien está con la sábana pegada, que se le quite todo, porque necesita salir de aquí despierto. A causa de lo que Dios está hablando contigo. Amén. Y creo que todo lo que hemos hablado, el apóstol Pablo como que lo tenía suficientemente claro, porque cuando él le escribía la carta a los romanos en el capítulo 8, el apóstol Pablo hablaba y decía algunas cosas muy importantes. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 18. Y la palabra del Señor dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, digo conmigo hoy, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. Pero me encanta mucho lo que dice la Escritura en el versículo 21 y 22, porque la palabra del Señor continúa diciendo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de ¿quién? Se repite una vez más: los hijos de Dios, los hijos de Dios. Pero hay una palabra clave aquí, es manifestación. La palabra manifestación del original significa quitar el velo. Quitar el velo, revelarse, es la misma palabra que se utiliza para apocalipsis, revelación. Porque lo que Pablo estaba diciendo aquí no es que los hijos de Dios no existan, no es que la iglesia del Señor no exista sobre la tierra. El problema es que no se ha manifestado, no se dejan ver.
Entonces vemos aquí en el versículo 22 que continúa diciendo, porque sabemos, diga conmigo, no es un secreto, diga, no es un secreto. Dígalo una vez más, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Sabe? Pablo aquí está comparando a la creación, está comparando con una mujer embarazada, pero no una mujer embarazada que tiene un mes de gestación, no está comparándola con una mujer que tiene 2 o 3 meses de gestación, sino que tiene dolores de parto. O sea, que ya está a punto de que su hijo que lleva en su vientre se manifieste. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 19 que hay un anhelo ardiente de la creación y es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que la creación misma tiene un deseo, tiene un anhelo dentro de ella misma de que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, se manifieste. Y ese es el grave problema, que la tierra se ha perdido en buena parte en corrupción, en injusticia, porque los hijos de Dios tan solo se han metido entre 4 paredes y no nos hemos manifestado como realmente debemos de manifestarnos. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y si la sal deja de ser sal, ¿para qué serviría? Sino para ser echada a tierra y pisoteada por los hombres. Si la Biblia me dice que yo soy la luz de este mundo, ¿de qué serviría que yo siendo luz agarre la luz y la coloque debajo de la cama? No, necesitamos manifestar. Si que realmente queremos que un cambio verdadero y significativo se produzca en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, diga conmigo, nosotros, la iglesia de Jesucristo necesita manifestarse. Aplauda al Señor en esta mañana. Y aquí la palabra que usa Pablo dice, toda la creación gime a una. Yo no sé si usted ha visto a una mujer gimiendo ya cuando está a punto de dar a luz, cuando está dando luz. Eso es una sensación. Bueno, la que han dado luz puede identificarse con mayor claridad con el enfoque que trae la palabra, porque hay un anhelo en su interior de que ese muchacho salga. Dios mío, salga. Si nosotros tuviéramos que parir, no digo un anhelo ardiente. ¿Qué digo anhelo? Que salga. El asunto es que aquí la palabra del Señor me dice que la creación gime a una. Y esta palabra que usa Pablo, gime, del original significa catástrofe. Ya conmigo, catástrofe. Cuando nosotros hablamos de catástrofe, podemos traer a nuestra memoria lo que es un terremoto, lo que es de repente un maremoto, un tsunami, cuando usted ve de repente un volcán que está en erupción. Y todas estas cosas traen por su consecuencia una catástrofe. En muchos de los casos trae la catástrofe. Lo que yo veo por medio de la palabra, lo que me dice la Escritura, que cada vez que nosotros vemos en la televisión que ocurren acontecimientos como esto, lo que nosotros necesitamos entender es que la creación misma está gimiendo para que nosotros nos manifestemos. La misma creación está provocando todo esto para que usted y yo, la iglesia de Jesucristo, los hijos del reino, ocupemos el lugar que nos corresponde en medio de nuestra sociedad. Escuché los amén nada más. Necesitamos entender lo que Dios está hablando en este tiempo. No es tan solo para que hagamos turismo en una congregación, que estemos hoy un tiempo en esta congregación, mañana vamos a otra y pasemos a otra, no, sino para que nosotros en la iglesia de Cristo, como hijos de Dios, seamos edificados por Él, pero nuestra verdadera función no es aquí adentro, sino allá afuera, Dios mío, allá afuera. Aplauda al que viene y que viene. Mucha gente se queja y se queja y se queja. Y cristianos quejones hay bastante.
pero necesitamos entender la riqueza que el Señor coloca dentro de esta porción de la Escritura, porque necesitamos entender que depende de nosotros, la iglesia, que muchas cosas cambien. Porque no depende de la Cruz Roja, no depende de la UNESCO, no depende de la Organización de las Naciones Unidas. Los que tienen que manifestarse en estos últimos tiempos son tú y yo, la iglesia del Señor. Alabanzas a su nombre. Podemos pasar muchos años, y qué bueno que lo hagamos cantando alabanzas, que podamos nosotros orar en la Biblia, que podamos congregarnos de domingo a domingo, los que lo hacen los domingos, porque hay gente que ni siquiera los domingos. Todas estas cosas son buenas y provechosas para nosotros espiritualmente, pero de nada serviría si nuestra vida espiritual se consigue solamente dentro de un recinto de 4 paredes. Esto no fue el deseo del corazón del Señor Jesucristo, sino que como yo, como un verdadero hijo de Dios, pueda ser plantado en esta tierra, plantado en este mundo, para poder afectar a los que están en el mundo. Porque yo te digo, si esto fuera una realidad, estoy seguro que las cárceles estarían más vacías en estos tiempos. Existirían menos personas que consumieran droga y menos personas que la vendieran. Existieran menos prostitutas y menos personas que buscaran a las prostitutas. Por estas razones que nosotros, como semilla del reino, como hijos de Dios, necesitamos ser plantados en el mundo. Pero, ¿de qué sirve? Porque nosotros como semilla podemos agarrar una semilla, la metemos en un frasco y puede pasar años allí y nada pasa. Usted agarra una semilla, la misma semilla de mango, la de aguacate, la que usted quiera, la que agarra de patilla, la mete ahí en concreto, en el cemento, no pasa nada. Diga que está a su lado, no pasa nada. Porque si hay algo que activa el potencial que tiene la semilla, de conmigo, es la tierra. La tierra. Cuando tú colocas la semilla dentro de la tierra presiona la semilla, obliga a la semilla a sacar lo que está dentro de ella. Alabanzas a su nombre. Y yo te digo algo, no depende de ti. Cuando tú, como hijo de Dios, recibes a Jesucristo, lo mejor, la esencia del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Pero Dios te va a colocar ¿dónde te coloca? Dios te coloca en la tierra, y la tierra te va a presionar, la tierra te va a obligar a sacar lo mejor que está dentro de ti. Aplausos de que vive, aplausos de que vive. Por eso, la palabra del Señor me dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 24, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24, me dice que si el grano de trigo no cae a tierra, si no cae a tierra, hay gente que siembra semilla y de repente la semilla no cae a tierra, pero otro lado. Es lo que cae en el regalo, que es espino. Pero si cae a tierra, dice la Escritura, y muere solo, dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere solo, se quedará. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Que quizás muchos de nosotros a lo largo de esta vida nos hemos podido sentir presionados, afligidos, angustiados por diferentes razones. Hay cosas que se levantan contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia. Hay muchas cosas que te roban la paz y tú has orado, tú has tomado todas las armas espirituales, ayunado, has reprendido al diablo, a sus demonios, y muchas veces esto es así. Pero quiero decirte que en muchas otras ocasiones se producen todas estas cosas porque la misma tierra te presiona para que tú te manifiestes. La misma tierra, la misma creación está presionando la semilla para que lo mejor de la semilla salga a la luz. Aleluya. Hay gente en este tiempo afligida, hay gente en este tiempo deprimida, hay gente en este tiempo con crisis nerviosa, con cuanta cosa tiene, pero déjame decirte que esto te obliga a sacar lo mejor que Dios ha depositado dentro de ti. Dios está provocando esto, inclusive con este país, porque Dios sabe que en Venezuela hay mucho potencial. Aleluya. Alabanza a su nombre.
¿Sabes? Y si nosotros le creemos a Dios, cosas grandes van a suceder. Aleluya. Yo no sé si usted cuando ve la Biblia, usted se da cuenta de la historia de José. José fue un muchacho que Dios colocó en su vida sueño de grandeza. A causa de este asunto, él fue vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron al Egipto, lo llevaron allá como esclavo. Pasó por cualquier cantidad de cosas, pero al final de su vida nosotros vemos la vida de José convertido en un gobernador. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la tierra que Dios utilizó para que saliera el gobernador que estaba dentro de José? Diga conmigo, Egipto. El mismo Dios permitió esto para preservación de vida, pero también estaba permitiendo que en la vida de José se manifestara el potencial que había dentro de él. Dios a veces provoca muchas cosas en nuestra vida para que tú te manifiestes. Y tú puedes ser hoy un gobernador, mañana puedes ser un gran ingeniero, un presidente de la república, puedes ser un gran maestro, puedes ser un médico. Hay algo grande que Dios ha depositado dentro de ti. Y a veces las crisis de la vida, Dios las permite para que lo mejor de una nación pueda ser aflorado. Pero a veces nos conformamos con las cosas más livianas que están delante de nosotros. Dios está haciendo cosas lindas. Aunque tú no lo puedas ver, tú no lo puedas entender. Quizás tú has llorado. Tú has llorado mucho, en intimidad, tú has llorado muchas veces. Te va a costar. Muchas cosas te van a costar, pero te digo, al final valdrá la pena. Te digo, al final valdrá la pena. Porque, ¿sabes? Te digo algo, para que la semilla pueda manifestar todo lo que está dentro de ella, tiene que botar la cáscara. Digo, botar la cáscara. Diga que está solo vas a botar la cáscara. Se te va a caer la concha. En muchos momentos de nuestra vida pasaremos por situaciones incómodas, habrá sufrimiento, pero al final, si perseveramos en el Señor, tú dirás de la misma manera, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Y esto no fue algo exclusivo que ha sido diseñado para ti, para mí, porque el mismo Cristo padeció de todas estas cosas. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, nosotros podemos darnos cuenta de lo que dice la Escritura. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Diga conmigo, nuestras rebeliones. Diga conmigo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 continúa diciendo y dice: todos nosotros, diga conmigo, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Diga una vez más, de todos nosotros. Diga fuerte, de todos nosotros. Versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores enmudeció y no abrió su boca. Vemos en esta porción de la Escritura cada uno de los padecimientos de Jesús, muriendo en la cruz, siendo sacrificado en sí mismo para la salvación de todos nosotros. Pero dice en el versículo 11, esto es lo que me encantó de esta porción de la Escritura. En el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Amigo, no fue en vano. No fue en vano. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dígalo
sí, también existirá en tu corazón si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros le somos fieles a Él, si somos obedientes. Sí, quizás muchos momentos de nuestra vida serán angustiosos, pasaremos por situaciones difíciles de la vida, pasaremos por situaciones adversas, peligro de muerte, pero sabes algo, al final se verá el fruto de la angustia de tu alma y tú serás satisfecho. Alabanzas a su nombre. Valerá la pena mantenernos fieles hasta la muerte. Quedaremos nosotros regocijados de todo el bien de Jehová que ha venido para con cada uno de nosotros. No, hermanos, nosotros corremos la carrera cristiana. Hay una meta que alcanzar, pero hay una corona que está allí esperando por ti. Aleluya, alabanzas a su nombre. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Siendo Dios, dice la Escritura, siendo Dios se hizo hombre. Él fue engendrado en el vientre de María como una semilla para que fuera sembrado en esta tierra y se manifestara en esta tierra a favor tuyo y a favor mío. Nosotros podemos ver la palabra que Él también fue presionado, fue angustiado, pero al final Él dijo, consumado es. Consumado es. Vale la pena. Yo te digo, no te desanimes, iglesia. Hay una promesa gloriosa para ti, porque así mismo como el mismo Dios trajo una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de motivación para el pueblo de Israel a causa de todas las cosas desagradables que ellos estaban viviendo. Asimismo Dios trae una palabra maravillosa hoy para ti, porque el deseo de Dios, mi amado hermano, es que tú entiendas que Dios estamos nosotros seguros, digo conmigo, seguros. Y la palabra que nosotros leímos al principio dice, mi amado hermano, que Dios va a traer una multiplicación de gente, pero no solamente de gente, también va a traer una multiplicación del ganado. Yo estoy profetizando en esta mañana que los mejores tiempos te esperan y que la economía de este país va a ser restaurada. Aleluya, aplaudan al Señor. No vengo a decirte únicamente esto para sacudirte espiritualmente, sino para que entiendas la voz de Dios para ti. Hay tiempos gloriosos, maravillosos que te esperan, y las naciones de la tierra, así mismo como lo decía el Señor, dice el versículo 11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías, diga conmigo, antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy. Eso merece un aplauso esta mañana. Esa palabra es para mí. Aplauda al Señor en esta mañana. Pero por causa del pecado, por causa de la rebeldía, así mismo le explicaba al principio, es un padre que agarra a su niño de la mano y venga acá, lo reprende, le exhorta porque ha sido desobediente. Pero le dice, ¿sabes? No tengo lo mejor para ti. Pórtate bien, porque hay algo mejor para ti. Así mismo el Señor estaba hablando a este pueblo. ¿Sabe lo que las palabras fuertes que le decía el Señor? Lo comparaba como con una mujer inmunda, mi esposa, dice, como inmundicia de mi esposa, pues su camino delante de mí. Cuando una mujer está en ese proceso menstrual, solo inmundicia, está despidiendo de ella misma. Asimismo el Señor está comparando a su pueblo. Están cochinos por el pecado, por la idolatría, por la corrupción, por la injusticia. Pero a causa de mi propio nombre, yo traeré una vez más bien sobre ustedes, sobre esta tierra. Alabanzas a su nombre. Mucha gente se ha marchado del país. Mucha gente se ha ido. Muchos dicen, no hay esperanza para esta tierra. Esto no lo compone nadie. Pero yo te digo, si nosotros
clamamos a Dios y nosotros le buscamos a Él de todo corazón, Él traerá sobre esta tierra mayor bien sobre ella que al principio. Y las naciones de la tierra mirarán para esta tierra, mirarán para Venezuela y dirán verdaderamente Dios está con ellos. Dice la palabra en el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Diga conmigo, agua limpia. Diga conmigo, palabra. Dígelo, palabra. Diga, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo. Diga conmigo, conversión. Diga conmigo, conversión, arrepentimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongas por obra. Habitaréis en esta tierra. Diga conmigo, habitaremos en Venezuela, que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. Levántese en esta mañana y den el mejor de los aplausos a Jesucristo.